Descubrieron características nuevas de la araña camello, una especie de araña poco común que habita en Córdoba. Con los detalles, Néstor Pérez. Sí, Adrián, justamente el hecho de que sea poco conocida, nos decían recién en el Departamento de Biología. Aquí estamos en el bello patio de la Escuela Montserrat, pero a escasos metros de la Facultad de Biología, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que la curiosidad es que no han encontrado todavía ninguna de estas especies vivas. Las atrapan para estudiarlas, pero no conservan la vida. No la han visto nunca viva, nos dicen. Y lo primero que hay que decir para desbaratar aquella primera versión es que de ningún modo corren riesgo los seres humanos en cuanto a la mordedura de este tipo de araña, que efectivamente parece ser tiene mandíbulas más potentes, pero no inocula veneno alguno. Sí, decimos, lo han encontrado en la zona de Chancaní, zonas áridas nos dicen, inclusive las tropas estadounidenses daban cuenta de este tipo de araña en la zona de combate en Irak, terreno árido básicamente. Bueno, Camilo Mattoni es biólogo, investigador del CONICET, y con él queremos desgranar alguna de esta información, porque lo primero que aparece, por supuesto, Camilo, es ciertamente impactante. ¿Es una araña carnívora? No, o sea, es una araña predadora, un arácnido predador, consumen otros organismos, sobre todo artrópodos, sí. O sea, insectos, otras arañas, escorpiones, pero nunca atacan al ser humano. ¿Cuál es la característica central que responda a un interés científico de parte de ustedes? Bueno, a nosotros nos interesa sobre todo describir la biodiversidad, o sea, conocer todos los organismos vivos que existen en el planeta, y esta era una especie que era todavía desconocida, nadie la había registrado, por eso el interés es sobre todo describir la biodiversidad antes de que ésta sea afectada por procesos de antropización, como son ahora la expansión de la frontera agrícola y esas cosas. ¿Está sucediendo? ¿Esta es una amenaza para este tipo de araña? Sí, estos artrópodos, tanto los solífugos, las arañas, los escorpiones, muchos insectos, son fuertemente afectados por el cambio en el uso del suelo. Este bicho que viene de una región árida, si se empieza a extender la frontera agrícola hasta ahí y modifican el suelo y el sustrato arbóreo, obviamente van a modificar su ambiente y no van a poder vivir. ¿Cuál es la característica de la araña? ¿Qué es lo que tiene? Dicen que es, al menos es amenazante en su aspecto. Sí. No, los solífugos son arácnidos, son parientes de las arañas, pero también de los escorpiones. No tienen veneno, sí. No inoculan veneno, y tienen unas mandíbulas muy poderosas al lado de la boca que se llaman quelíceros, con lo cual trituran el alimento muy rápido. Tampoco tienen seda como las arañas, y son muy voraces y son muy rápidas, muy ágiles. Corren por el suelo durante el día, algunas especies como esta que hemos descrito, y durante la noche otras especies, y son lo que se denomina predadores top en el mundo de los artrópodos. ¿Qué información les podría proveer a ustedes? Y a nosotros, sobre todo, encontrar especies así nos informa un poco del estado del ambiente, si existen, es un ambiente que está todavía relativamente poco alterado, y además nos informan, por ejemplo, de procesos de lo que se llama biogeografía histórica. Si encontramos especies separadas en lugares relativamente cercanos, podemos suponer que en el pasado ha habido algún proceso que las dividió. Bueno, está muy impactado el norte de Córdoba por la deforestación. ¿De esto de alguna manera ha impactado en el hábitat de este tipo de araña? Sí, todos los arácnidos en general, los bichos de suelo, que viven en lugares que antes eran relativamente prístinos, donde se hacía un uso relativamente sustentable del ambiente y que ahora se han transformado al cultivo, a los monocultivos, son actualmente desiertos para estos animales, ya no existen más ahí. Bueno, es gráfico, claro y grave lo que está planteando el biólogo Camilo Mattoni. La escena en la que se desenvolvían este tipo de arañas ya no existe, porque eso le decíamos, la depredación del monte ha sido brutal. Bueno, y es ahí justamente en ese territorio donde habita. Lo último, ¿de dónde sale esta especie de la carne humana como objetivo de estas arañas? Parece que eso es un mito que se propagó por internet en la época de la guerra de Irak, que te contaba hace un rato. Hay solífugos muy grandes que corren por el desierto en Irak y entraban a las tiendas de
soldados. soldados americanos, y ellos les sacaban fotos y incluso los hacían pelear entre ellos porque son muy voraces, se comen entre ellos. Y decían que si los tocaban, sí, los picaban. De todas maneras, no es que van a buscar la carne humana. Ellos comen lo que pueden comer de acuerdo a su tamaño. Nunca van a atacar a un humano. Camilo, muchas gracias. No, de nada. El biólogo Camilo Mattoni, desde aquí, en la Facultad de Biología, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, lo primero, es un mito aquello de que ataca al ser humano y que se come su carne. Si son carnívoros, eso no sería extraño, lo plantean, pero bueno, el punto de vista académico desde la ciencia es extremo en ellos, porque es una especie que no han encontrado vivas, nos dice hasta aquí en ningún caso. Les tienden unas trampas a nivel del suelo, caen, pero cuando los levantan ya no tienen vida, con lo cual complejizan algún aspecto desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué es lo que más los complejiza desde el punto de vista de la ciencia? Bueno, que la mayoría de los insumos que necesitan los reactivos en el laboratorio, están en dólares. Entonces, a partir de lo que ha sucedido, se han desplomado los recursos, nos dice, y esa es la afectación principal. También aquí, en el campo de la ciencia, el tema económico sigue siendo preocupante. Muy claro todo, Néstor, gracias.